Cese la represión, patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Recuperando historias, construyendo porvenires, con ciudadanía en resistencia. El editorial de Hoja de Ruta Radio, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón. Hoy más que nunca tiene que sonar esta canción que nosotros le tenemos como cortina y que no nos permite, por derechos de autor, monetizar en YouTube. Pero bueno, no importa. Lo interesante es que este recuerdo de esta música, de estas canciones que levanten el espíritu revolucionario de todas las personas. Porque lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, lo que se ha venido, lo que este gobierno mediocre, hambriador, mediocre por sus actuaciones, mediocre por todas las decisiones que toma, porque son decisiones solamente de un empleaducho de las grandes fortunas de este país. Este ha sido un títere que lo único que ha hecho es actuar bajo las órdenes de los grandes gamonales y los grandes poderes de este país. Entonces, realmente es importante que la gente despierte. Si bien es cierto, muchos dirán, solo les pasa a otros. Los que pierden el trabajo son otros. Ya vamos a ir viendo que no es así. Mi estimado Manuelito, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido a Hoja de Ruta, al editorial Ciudadanía en Resistencia. Le noto callado, ahorita usted ya se me lanza al ruedo en otros días. ¿Qué ha pasado, Manuelito? Muy buenas noches. ¿Qué pasó, Sí, ¿cómo le Manuelito? va? Buenas Se me fue. noches, compañeros, amigos, buenas noches. No, es que he estado pensando estos días, yo creo que de alguna manera ya es seguir raspando lo mismo y lo mismo. Yo creo que a nosotros los ecuatorianos y a la gente progresista, democrática, de izquierda, cosa que yo creo que muy pocas veces se ha hecho, yo creo que jamás la izquierda se sentó realmente a pelear y a pensar. Tenemos problemas con el internet. ¿Será el internet del Manuelito o será que
que en definitiva alguien nos ayuda cortando la señal. Se nos fue el Manuelito, vamos a ver qué pasa, a ver si le podemos recuperar, pero bueno, continuemos. Adelantemos mi parte para no dejarle sin el, sin el editorial del día de hoy. Bueno, a ver, les decía yo al inicio que mucha gente está despreocupada, pues la gente dice, no importa, pues peores medidas tomó Correa, porque claro, acá no podemos vivir sin nombrarle a Correa. Es más, a mí me acaban de votar de un grupo por haber dicho que deberíamos repensar en un candidato post Correa. Chuta, casi me asesinan por haber dicho eso. Entonces, bueno, hay que, eh, hay que darles el beneficio de la duda a estos amigos, a los que son fanáticos. La verdad es que no, tienen que darse cuenta que, si bien es cierto, con Rafael Correa han habido muy buenas cosas, pero también deberían darse cuenta que también hubieron errores y obviamente esos errores hay que criticarlos, no hay que dejar que las cosas sigan pasando y que después nos arrepintamos nuevamente. Hemos hablado muchas veces de este tema, ya no voy a volver a topar eso, pero sí creo que deben bajarle al fanatismo y más que todo pensar claramente de que son otros tiempos, de que son otras visiones y obviamente de que debemos ver otra gente. Entendamos que hoy en la tarde, por ejemplo, tuvimos una entrevista con Santiago Pérez y hablábamos justamente de esto, ¿no? De que los tiempos son otros. No, vuelvo a repetir, no vamos a desconocer lo hecho por el gobierno anterior, lo bueno que hizo el gobierno anterior. Tanto es así que reconocemos, yo especialmente reconozco que en 10 años, en los últimos 10 años al menos teníamos país, al menos teníamos Estado, al menos había instituciones que servían para algo y no habían instituciones como Planifica Ecuador. Y por si acaso es contra usted, señor Argotti. Ojalá me estén oyendo y los de inteligencia también. Eso de sentirse orgullosa porque le llama el presidente de la asamblea a felicitarle ¿por qué pues? ¿Qué estudio hizo usted pues? ¿Qué? ¿El estudio de eliminar las ocho empresas empresas públicas es de su autoría acaso? Porque debería ser de frente pues. Entonces diga al pueblo ecuatoriano, sea transparente y diga, ¿saben qué? Estos son los estudios. Se elimina Correos del Ecuador por esto, se elimina Inmobiliar por este otro y se elimina los ferrocarriles por este otro. No venga acá y todavía más a amenazar por chat. Que cuidado salga este chat indicando de que nos sentimos orgullosos o le hacemos sentir orgulloso al presidente de la asamblea porque han aprobado una ley con el trabajo de Planifica Ecuador. Bueno, queremos ver su trabajo, señor, porque la Lotaíd lo dice, usted tiene que mostrar transparencia en lo que hace. Entonces, señor Argotti, le conmino a que salga en rueda de prensa y nos indique cuál ha sido el estudio que han hecho ustedes como para que el presidente tome la decisión de eliminar 8 empresas. Porque aquí, facilito, es decir, es que estaban en pérdida. ¿Cuándo no ha estado en pérdida TAME? Sin embargo, es nuestra línea aérea de bandera. Y no vendrán a decir, con los militares estaba bien, tampoco, peor era. Porque si no se acuerdan, y de esto sabe nuestro compañero Guillermo Ramos, él sabe de lo que pasó con Ecuatoriana, por ejemplo. ¿Y por qué se perdió esa línea aérea? ¿No? Sí nos acordamos de que daban pasajes, regalaban pasajes para la familia
para los herederos, para todos. Por eso se perdió Ecuatoriana. Entonces, sí sería bueno que nos diga, señora Argotti, señora de Planifica Ecuador, que le encanta evangelizar. Verá que los hermanos cristianos evangélicos también suelen decir la verdad, o saben decir la verdad. Y es pecado también, y es pecado no decir la verdad. Repetían. Claro, Bueno. sí, o sea, todos los hermanos cristianos. Necesita. Sí, ahora sí ya le estoy oyendo, Manuelito. No, que quería hacer este preámbulo hasta que usted regrese, porque luego vamos a adentrarnos en el tema de la eliminación de las empresas por decreto, sin estudio de ninguna clase, sin nada, sin un informe. Por ahí escuchaba, es que en el ferrocarril tiene informes de Contraloría. Los informes de Contraloría han sacado como papeleta de propaganda de almacén ¿cómo es? Del restaurante de hamburguesas, que es que van botando ahí en las puestas. Han hecho unos informes, todo por perseguir, sin ningún sustento técnico. Hablamos ayer con el doctor Tandazo. Yo les decía, habrá que sacar, digo, de la Contraloría y poner gente técnica que conozca cada uno de los tipos de contratación y de los sectores en los que se contrata. Esos deberían ser los auditores, fiscalizadores, y no el hermano de Moreno, pues, que ya está ahí años, y ahora su coincidencia sigue en la Contraloría. ¿Y quién es el mayor persecutor de todos los correístas? La Contraloría, pues, por mando de Ñañito, pues. Entonces, cuando yo le escucho al señor Moreno que dice, papito y mamita me enseñaron a decir la verdad, ¡mentira! Le han enseñado mal. Usted, señor, es mentiroso. Mentiroso. Porque si usted fuera una persona que no esconde nada, y que a mí no me gustan poner ejemplos, pero lo voy a hacer, usted debería haber sido como el señor Jorge Glass, que sabiendo lo que le iban a hacer, no huyó. Fue en su camioneta desde Guayaquil y vino a entregarse aquí en Quito. Pidió que se abran todas sus cuentas. Notarizó todo lo que tenía que notarizar. Se abrió totalmente. ¿Por qué no hace usted lo mismo, señor Moreno? ¿Por qué no deja que investiguen sus cuentas en Suiza, sus cuentas en Panamá? Porque tiene rabo de paja, señor presidente. Usted tiene rabo de paja. Sigamos, Manuelito, con lo que usted nos decía, ya deberíamos, dice, dejar a un lado. Sí, pero hay que puntualizar ciertas cositas nada más. Adelante, Manuelito. Además, yo creo, bueno, al final del programa discutamos estas posibilidades que yo creo que hay que empezar a discutir. Lo que usted decía, si solamente porque hay rapiña o robo, o hay, no sé, lo que llamen sobreprecios, coimas, tráfico de influencias en la administración pública, si es esa la lógica para destruir empresas como TAM, si es esas las lógicas para destruir empresas como el Correo, deberían destruir la presidencia de la República. Donde ha habido tantos corruptos, yo no creo. Sixto Durán Ballén, León, Bucarán, Alarcón, Maguad, Velasco Ibarra. O sea, realmente es un tema gravísimo, ¿no? Me acuerdo cuando Carlos Julio denunciaba a los entontecidos del dinero en el gobierno de Velasco Ibarra. Y gran parte, o todos los entontecidos por el dinero, eran el Pedro Nebot, toda la oligarquía guayaquileña, que era un co-gobierno con Velasco Ibarra. Y además Velasco siempre apoyó y desarrolló todo el apoyo realmente a la oligarquía guayaquileña. Entonces, si ese fuera un argumento válido para destruir instituciones o espacios del Estado, deberían desaparecer, por ejemplo, la presidencia de la República. Debería desaparecer la vicepresidencia de la República. Hemos tenido, a Glass no le pueden probar nada. Se ha demostrado corrupción de la señorita Vicuña. Se ha demostrado una corrupción brutal del señor Dají.
el gasto millonario de los gastos reservados, enorme, millones de dólares, para pago de coimas, los maletines, para hacerse casitas, para hacerse piscinas, canchas de tenis para el señor Dají. O sea, la bola de pillos ha habido en la vicepresidencia también. Eso no es el argumento, claro, lo que usted dice tiene razón. De Pichincha, y el justificativo para toda la rapiña que hacían en el Consejo Provincial de y eso pues se puede probar, era el famoso Santo Domingo, el Cantón Santo Domingo. Empresa para la madera, qué empresa para no sé qué, bien, para Santo Domingo. Santo Domingo, hasta que se provincializó, no era nada más que un gran tugurio, era un gran suburbio. Nunca el Consejo Provincial realmente desarrolló una obra estratégica planificada en Santo Domingo. Los consejos provinciales no sirven ya. Mucho más, aquí mismo en Quito, usted tiene la fábrica de muebles Andoas, la hacienda que tienen en Pedro Vicente, el Parque Jerusalén, la empresa mitad del mundo, tienen qué cantidad de empresas, el temita de los dientes, el temita de no sé qué. Ahora tienen unos coreanitos que están curando cosas. Se demoran años para hacer atención a la obra vial en la provincia. Hacen pequeños, porque además en la administración anterior era gran negocio el tema del adoquinado. Pequeños adoquinados por todas las ciudades. Obras aquí en Quito, inclusive para no perder votos, ¿no? Cuando la COPAC dice que no pueden hacer obras en la provincia, en la ciudad de Quito, en las ciudades. Porque su trabajo fundamentalmente es las parroquias y los cantones rurales. Y las parroquias rurales. Todo eso han hecho. ¿Dónde está la obra del Consejo Provincial? ¿Quién sabe dónde está la obra? Las ambulancias en no sé qué. La misma lógica de toda esta derecha, ¿no? Lo que hace este gobierno demagogo genocida. Hemos construido 1000 casas. ¿Dónde? Tenemos no sé cuántos parques. ¿Dónde? Nada. Todo se diluye en este manejo doloso de la comunicación. Porque si usted quiere hacer obra, la gente además puede ver la obra. Además tiene que decir y explicar. Porque para cualquier persona que planifica, que sabe, que quiere saber lo que pasa en su ciudad, tienen que decirnos qué pasa. Si ya los cantones tienen agua potable, ¿qué ha pasado? ¿Qué obras hay? Es cierto eso. El canal de riego que hay en Betabacundo, en el gobierno de la izquierda democrática, del Ramiro González, del PAES, después con el de Baroja, 200 millones con el canal de riego. Cero canal de riego. Cero. Es decir, tenemos millones de obras. Tenemos un teatro de la provincia ahí votado que contrataba gente baroja para ver cómo saca plata en el gobierno para otro negociado de ahí. Con tanta necesidad cultural que tiene en la ciudad de Quito de obras, de teatros y cosas, querían hacer otro teatro. Está votado el Teatro Sur. Entonces yo creo que hay que hacer, o sea, yo creo que ya con la gente hay que empezar a pensar en otra cosa, ¿no? Porque toda esta gente se sigue llenando la boca, lo que usted dice. Yo creo que el gobierno de Correa se equivocó en muchísimas cosas. Yo creo que se equivocó. Y el mayor error de Correa es 2 errores de la vista. Haber metido gente de la derecha, gente de la partidocracia y no tener estructura política. Son las cosas fundamentales de Correa. Porque lo que usted le decía hace poco, claro, él era todo. Porque además, no sé, la gente que yo creo que tiene una mala leche en Correa para reclutar a la gente con la que gobernar, con la que necesita gobernar. Pero Correa hizo una obra importante. Al margen, además también nos dio dignidad. La vaina de los aeropuertos, la comunicación entre la gente, la generación de obra pública que además generó empleo. El abrir el aparato del Estado para desarrollar, yo creo, a veces sin muchos resultados, pero desarrolló un empleo, abrió el Estado. Yo sí creo que hay un problema, pero de todas maneras generó empleo, generó obra pública, dio posibilidades de trabajo, de vida, porque nuestra burguesía es parasitaria.
no genera nada, no tiene producción, no hace nada. Si ellos pudieran tener obreros explotándoles 50 años, o sea, explotándoles 50 horas diarias y con látigo y sin sueldo, estarían felices. ¿Sí? No digo que la clase obrera también sean santas, pero la burguesía en este país es criminal, además tonta, no tiene criterios, no tiene pensamiento, no tiene, si no vean todos los partidos de la derecha, sus ofertas de campaña son huecas, son vacías, son falsas. Toda la campaña que hizo, ¿se acuerda? El Rodas, ya nos iba a poner helicópteros, no sé qué, las rutas, los teleféricos, iba a llenar la ciudad de Quito, iba a hacer las vías oriente-occidente. Los ejes transversales. Y cero, ¿qué terminó? O sea, como vio bien buen negocio el tema del metro, cogió el metro, robó, o sea, sacó un sobreprecio de 500 millones que nadie investiga, y se dedicó a eso. Ni siquiera recogía la basura de Quito. Nada. Cero obras. Pura coima, puro robo en todas las administraciones municipales. A mí me consta, yo tuve que pagar coimas y presenté una denuncia a la comisión, al comité ¿cómo es? A la comisión anticorrupción del municipio de Quito. Y me dicen que están investigando. ¿Cuánto será? Algún rato, ¿no? Me han llamado 2 veces. Para que vuelva a dar a repetir lo que ya les mandé en la carta, que me robaban, que las coimas, que volver a hacer. Para nada. Sí, entonces yo sí creo que aquí hay que realmente ponerse a discutir lo fundamental, para no volver a cometer y caer en la misma. Han techo y empleo. El tema del Sixto, ¿cuál era? Para mí era un tema de la vivienda. Sí, no me acuerdo exactamente cuál era a nuestro amigo Robinson Robles hay que preguntarle exactamente, porque él tiene la documentación de eso. El Robles. Claro. Y el Guillermo también debe saber. Sí, el Guillermo. El Sixto hizo casas de 16 metros cuadrados. Casas populares de 16 metros cuadrados, en la que no cabe un ser humano. Las cajas de revisión de las aguas servidas estaban en la sala, con 2 puertas, la cocina es decir, la sala de entrada y atrás otra puertita. Ellos mismos hacían los excusados y las losas de cementico y armaban en moldes y eso entregaban. Casas de 16 metros cuadrados. El Bucarán quiso hacer chiqueros, eran unos galpones enormes, divididos en 30 metros, 40 metros divididos, para que en cada 30 metros entre una familia. Esos eran los programas de vivienda, los programas públicos, los programas políticos. ¿Qué hicieron? Que me cuenten, ¿qué hicieron en salud, en educación, en vivienda? Porque lo que estamos pagando ahora es la secuela de todo eso. Rafael Correa quiso recuperar eso. La burguesía se opuso en los 10 años de Correa a hacer inclusive estas reformas democráticas elementales, básicas, que aprovechando el recurso que tenía los hizo Correa. Pero eso era lo grave, no les regaló la plata a estos, no les dio la plata al empresario ladrón de este país. Por eso le odian. Por eso es el gran enemigo. Porque si les hubiera dado la plata, se les hubiera sucretizado la deuda, se hubieran podido seguir el festín del dinero, el festín, lo que cobraban en los bancos, lo que les daba la gana. Acuérdese lo de los bancos. Cobraban por toda transacción lo que a ellos les daba la gana. Las transnacionales telefónicas. Usted llamaba 80 segundos, le cobraban minuto. Si usted ya tenía una llamada de 1 minuto, 1 segundo, le cobraban 2 minutos. Inclusive Correa sacó alguna ley, alguna legislación para que devuelvan eso a los usuarios. Yo creo que jamás devolvieron esa plata a la gente. Son millones y millones de dólares que se llevaron. Entonces siempre ha habido la rapiña de parte de las clases dominantes. Alguien me decía el otro día, pero también los obreros son no sé qué. Sí, esto es. Hay obreros que también, ¿por qué se van a desmolar, a sacarse, a romperse las espaldas? Se ganan salarios de hambre, si no les pagan, si también tienen poca educación. Claro, también yo creo que hay problemas entre la clase obrera. También hay problemas que la clase obrera la han ido corrompiendo. No se olvide, Cecita, que aquí la única central sindical que surge de la lucha obrera es la CTE.
pero que aparecen otras centrales sindicales a partir de toda la vaina clerical de la ultraderecha, de la Robalina Boye, del Partido Conservador y después de la Democracia Cristiana, que son los mismos, con los gremios religiosos, el gremio de San José, el gremio del no sé qué, arman una central sindical financiada por el imperio alemán, por la democracia cristiana alemana, por los neofachos, porque los fachos se convierten en los fascistas, los nazifascistas, los hitlerianos se convierten después en cristianos demócratas o demócratas cristianos o social cristianos, que era lo mismo. Ellos financian la CEDO. En el 50, en el 60 la CIA. Aquí había un delegado norteamericano de la CIA trabajando el tema sindical, había en la embajada americana. Crean con la Alfacio, que era una de las centrales controladas por la derecha norteamericana, crean las CEOs. Hasta 1970, los desfiles del 1 de mayo, habían 3 desfiles en Quito, uno de la CEDO, uno de la CT y otro de las CEOs. La CEDO disfrazaba hecha cristiana, ¿no? Hechos los curuchupas. Curuchupa quiere decir, bueno, mucha gente sabrá lo que significa, realmente creo que todo el mundo sabe lo que es curuchupa. El rabo de cura, fundamentalmente. Pero ellos iban por un lado, las CEOs salían en carrozas. Era una fiesta de ellos, con reinas, con cada sindicato. Y la CT trataba de salir en lo que fue históricamente el 1 de mayo, el día de lucha de los trabajadores por sus derechos. Porque además se festeja una masacre de trabajadores en los Estados Unidos. Ese es que además las Naciones Unidas reconocen y generan el 1 de mayo, recordando esa masacre en los Estados Unidos en Chicago. Entonces, claro, era la lucha de los trabajadores lo que se celebra en el mundo. O sea, todo esto han venido haciendo, todo esto han venido construyendo, deconstruyendo, destruyendo. Entonces, en la lógica que usted plantea, deberían desaparecer algunas instituciones. Deberíamos empezar a crear otro tipo de cosas, de instituciones, y realmente en la lógica que estos quieren plantear. Si tenemos una burguesía parasitaria, hay que crear otro tipo de burguesía. Si tenemos obreros no calificados, hay que calificarlos. Generar que los trabajadores también se apersonen de la empresa. Pero para que un trabajador se apersone de la empresa hay que tratarlo bien, pues. Hay que pagarle bien, pues. Porque alguna vez denunciaba el propio presidente Correa, cuando en la costa tenían tipos que viajaban todos los días, tenían piscinas, cosas en el campo, los famosos cajoteros, la oligarquía, y tenían miles de trabajadores harapientos, mugrosos en sus haciendas, ¿no? Yo conocí un cefepista en Esmeraldas que andaba con 10, 20 guardaespaldas, ¿no? Él en camioneta, en carro, y los 10 a pie sin zapatos, ¿no? Atrás del tipo. ¿Sí? Entonces, eso era la derecha en este país, o sea. Entonces, yo sí creo que, por eso yo creo que hay que pensar ya en otras cosas, para que no nos vuelvan a seguir engañando. ¿Saben? O sea, ¿para qué queremos el Estado? ¿Para qué queremos una empresa de bandera nacional? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante el correo? ¿Por qué es importante que haya el Ministerio del Trabajo? ¿Por qué es importante que existe el Estado, lo que decía el doctor Tandazo? O sea, el Estado sirve para regular o no las relaciones entre los seres humanos en una sociedad. La Constitución permite realmente hacer un pacto social. Las obligaciones de los trabajadores son estos, de los capitalistas son estos, las obligaciones del Estado son estos, de los médicos son estos. O sea, se entiende que la Constitución es para eso. O sea, ¿realmente necesitamos o no necesitamos una Constitución? Se pueden hacer lo que han hecho, hacer tablas rasas de la Constitución, 4 pillastres. Pueden hacer lo que les da la gana de la ley, de la norma. Necesitamos crear normas. Necesitamos la asamblea. Necesitamos municipios que hagan qué. Prefecturas que hagan qué. Juntas parroquiales que hagan qué. Cada tipo hace lo que le da la gana. Roban lo que les da la gana. Se ponen los sueldos que les da la gana. Viajan por el mundo haciendo lo que les da la gana con plata. Eso han hecho toda la vida. Hoy mismo estaban hablando y la propia derecha empieza a sacar la lista de algunos embajadores que dicen que deberían salir. Entre esos le ponen al padre de el mulillero del Roldán, del secretario privado del gobierno. Le ponen al Carrión. Pero claro, ¿qué embajadas para estos deben desaparecer? Y lo que quieren hacer. Con Venezuela, por ejemplo. Con Nicaragua, con Cuba.
Todos deben desaparecer de las cancillerías, porque por lo general son cuotas políticas, son los hijitos de papá que entraban a la cancillería a hacer lo que les daba la gana. Es cierto lo que decía el Correa cuando llegó a la presidencia. En la cancillería solo había un compañero de afro, que era el que pasaba el café. No dicen que en este país hay negros, hay indios, hay mestizos. Claro, lo mismo que pasa ahora, ¿no? El hijito del Oquendo, el hijito del Serrano, el hijito del otro, la mamita del novio de la ministra de gobierno. O sea, los mismos. O sea, ¿qué hacen? ¿Qué producen? ¿Para qué están ahí? Son elementos decorativos. Mandemos reinas bonitas para que sirvan para algo. Pero esto, ¿para qué sirven? Que nos cuenten para qué sirven las embajadas. Que nos cuente el canciller para qué sirve ese ministerio. Para entregar ecuatorianos al imperio. Para vender al país, para hacer colonia norteamericana. No necesitamos cancillería. Para ir a limpiar las patas a Trump no necesitamos cancillería. ¿Para negociar qué? ¿Qué ha hecho la cancillería? Que nos cuenten los cancilleres de, ¿cómo se llaman estos que tienen de oficio, de carrera? Que nos cuenten qué han hecho por el país. Que nos cuenten. O sea, yo sí creo que hay que empezar a discutir esto. Lo que usted mismo defiende es el tema de la comunicación. Necesitamos este tipo de televisión. Queremos crear otro tipo de ciudadanos. ¿Qué tipo de televisión necesitamos? ¿Qué queremos que nuestros guaguas aprendan? Porque la televisión, lo que hacen los taitas, lo que hace la sociedad, los guaguas van aprendiendo. La televisión le enseña. Usted prende la televisión, hasta los dibujos animados son cachetadas, metralletas, tiros. Y además todos son tiros y cosas contra los comunistas, contra los no sé qué, contra los chinos, los rusos, los cubanos. Los chinos, que yo sepa, nunca nos han atacado. Los rusos nunca nos han hecho daño, los cubanos al Ecuador nunca le han hecho daño. Seguimos viendo Rambo, el Rambo 3, el Rambo no sé qué, y seguimos viendo las mismas películas basura de hace 20 años, 30 años. Necesitamos otro tipo de cine, de películas, sí. ¿O no? Entonces, todo esto yo creo que hay que empezar a discutir con la gente para no volver a caernos en este tipo de cosas. ¿Qué tipo de periodistas necesitamos? ¿Qué tipo de medios necesitamos? ¿Es necesario que el Estado le siga subsidiando a los pasquineros de tinta? Porque el Estado paga subsidio para la importación de papel. Vaya a ver la basura que venden. Con esa basura que inclusive estos periódicos que les regalan, que solo es un negocio de propaganda. Usted en un minuto se lee todo el contenido de la vaina. Una noticia, 4 cosas y lo que viene es basura. Pura, además, peor. Pura propaganda de comercio. Ese papel es subsidiado. En vez de eso, ¿por qué no hacemos libros, cuadernos? ¿Por qué el Estado tiene que subsidiar el papel de esos medios, de esa propaganda basura? Todo eso yo creo que hay que empezar a discutir para el próximo presidente, que yo creo que para el presidente que quiere discutir, obviamente, no va a ser los Lazo, los Nebot. Entonces hay que, por ejemplo, el Nebot tendrá que, no sé, capaz que ha de querer un curso de actualización de cómo se tortura gente, cómo se matan niños, cómo se sigue robando a la gente. Porque a su heredera ya nadie le cree la pseudo propaganda que hace. Porque qué dulce que es para hablar de la pandemia, de las cosas, después de toda la porquería que hizo Guayaquil, después de ver todo lo que es Guayaquil creado por por esta oligarquía social cristiana. Guayaquil es un basurero, 90% es tugurio en Guayaquil. Una ciudad pobre, marginal. ¿Qué tiene de turismo Guayaquil para enseñar? Un poco hay un parque ecológico. Parque Los Amanes, pues, Manuelito. Bueno, Los Amanes. Pero hecho por el gobierno, pues. El puerto Alguito hay que hacer, el Malecón 2000. Sale de la vaina y se acabó. El parque de las, ¿cómo se llama? De las iguanas. Puta, que tiene que cuidarse porque las iguanas, cuando excretan, mi puta, le botan una tonelada de ollas de excreta desde los árboles. O sea, habría que cuidarse. Porque eso habría que hacer otro tipo de cosas. No puede ser un parque público con las iguanas adentro, porque realmente hay... Ese parque que realmente tiene un problema de sanidad enorme. Por eso habría que ver qué es lo que se crea. ¿Qué tiene Guayaquil? Vayan a ver ciudades enteras, Cotopaxi, la Tacunga que tiene, y tiene unos paisajes maravillosos, y tenemos volcanes, tenemos el mismo tren que usted dice. ¿Necesitamos o no necesitamos un tren?
¿Qué implicaría el turismo? Hace poco el Contralor decía que va a enjuiciar al Ecuador, que le va a enjuiciar al gobierno anterior, porque no ha hecho nada por el turismo. Pero ¿qué tiene que hacer el turismo? O sea, primero que el turismo ha empezado desde hace años a ser monopolizado. Segundo, que aquí no hay un turismo, no hay un proyecto de turismo serio en el país. Nosotros no vendemos Torres Eiffel, nosotros vendemos naturaleza. ¿Qué se ha hecho por el Colegio de Quito? Quito Moncayo pagó a sus amigos milicos, crearon una cantidad de empresas de producción de árboles y sembraron lo que les dio la gana. Cuando en Quito deberían tener, vaya ustedes a ver la provincia de Imbabura, todos amarillo en verano. Tienen cholanes, entonces deberíamos sembrar cholanes. Bugambillas, cucardas, árboles, flores. No puedes sembrar todo el Amazonas tilos. Lo que a cada militar le dio la gana, ¿no? Cada uno hizo lo que le dio la gana. No hay una política ambiental para Quito. Llenarle de árboles ecológicos, urbanos. Se entiende que es el bosque en Loja, esa madera lindísima, durísima. Guayacán. Guayacán. A mucha gente le interesa ver. Vea, en verano en Buenos Aires usted tiene todo lila y amarillo. Tienen cholanes y algarrobos. Aquí también se da algarrobos. Y en la costa se da mucho mejor. Bueno, aquí estaban tratando de poner los arupos, ¿no? También en la ciudad se estaba haciendo. En la ciudad, los de Loja, alguna vez se le dijo al Paco Moncayo que ponga arupos, todo lo que es el panecillo. Vaya a ver la ESPE, aquí en Quito, en el Valle de los Chillos. Bueno, por lo menos una universidad, todito tiene árboles nativos. Es una belleza la cantidad de arupos rosados y blancos. Creo que la Católica tiene un blanco, el Hotel Quito tenía un blanco y la ESPE en San Agustín tiene arupos blancos y rosados. Hay cantidad de cosas que se pueden hacer. Bugambillas, pues crecen en la costa. ¿Qué han hecho por los caminos vecinales? En Europa usted tiene caminos de piedra, pero todo tiene con vegetación unificada, bonita, árboles. O sea, eso es parte de... Nosotros no vendemos obras majestuosas, no tenemos el Vaticano, no. Pero tenemos naturaleza que entregar, que vender. Podemos cualificar la naturaleza y no entregar a los grupos de siempre. Metropolitan Tour controla todo el tema de los volcanes del país, el tema de las ballenas en Manaví Santa Elena, controlan Galápagos. O sea, ¿por qué no se democratiza el turismo en el país? Además, se entiende que es un turismo... Porque es un negociazo, pues, Manuelito, y eso es lo que quieren, seguir lucrando, pero de lo que ya les está haciendo el Estado, pues. El Correa paró todo el tema de los hoteles. Tiraban la excreta a los mares, al océano. Pero todavía seguimos teniendo aquí, ¿qué vamos a hacer con el agua sucia? Era que los Yasumidos, la María Paula Romo y su ñañito eran parte de los Yasumidos, yo no sé dónde están estos, y el grupito de, ¿cómo se llama? Acción Ecológica, vinculado a la costa, a Martínez, toda esa gente, ¿dónde están? Hicieron grandes negocios con el Negro Paz. ¿Dónde están? Con la señora Cacabatzi. ¿Dónde están? Están destruyendo el país, no solo los... Y lo que dice el compañero Papazo, la contaminación, la destrucción de la ciudad, del medio ambiente no está en la explotación, está en el consumo brutal, torpe, indiscriminado de las ciudades, de los combustibles, de que no tenemos transporte masivo, de que todo el mundo, un chofer por carro, es lo que tenemos. Entonces yo sí quiero pensar todo eso, yo sí creo que pensemos en las ciudades, pensemos en que, porque yo sí creo, por ejemplo, yo creo, por eso creo que se debe pensar eso. Yo estoy pensando en el compañero Tandazo como candidato a la presidencia, pero hay que ayudarle a pensar con él pensar estas cosas, porque es un hombre que tiene inteligencia y sabe y quiere su país. No estas ratas que entran al negocio a ver qué roban, dónde están, qué negocio. Yo me acuerdo del señor Alarcón, la primera semana, apenas subió al día siguiente, ya cayó preso en un burdel de Machala, el secretario general de la administración nombrado por él. En eso están, en el chupe, las borracheras, la prostitución, lo que encuentran. El Nebot del Félix Cordero, ¿qué hacían? Las perimetrales, las unidades ejecutoras, que también hizo la izquierda democrática, todo el gran negocio con el Chueco Mejín en el norte, destruyeron UNASUR, dieron plata a UNASUR para la bestia en Loja. ¿Dónde está toda la obra de UNASUR en Loja?
Además no era Loja, perdón, es Loja, Azuay, El Oro, Zamora y Morona Santiago, Zamora Chinchipe. UNASUR era todo en Loja. Y contaban los compañeros que tenían computadora y refrigeradora por mes por un funcionario, ¿no? Eran unos lujos brutales. ¿Dónde está la obra de ese entonces? Pero hablan de ahora. Entonces ya no seguir pensando en los mismos. Ninguno de estos sirve. El Lazo era parte de los negociados de la banca, del Nebot. Estuvo con el Nebot, con el Maguar, con toditos los pillos. Este también, ya sabes, debe haber salido a desfilar en Guayaquil cuando se quiso contra el tema del Banco del Progreso, cuando se era, no vamos a permitir otra revolución juliana. Claro, porque la revolución juliana del 25 lo que hace es controlar a la banca corrupta que sacaba billetes sin respaldo monetario. Véase citar, vaya de usted donde algún tipo que venda billetes, esos que hacen los coleccionistas, encuentra billetes nuevitos del Banco Popular, del Banco Guayaquil, del Banco del Pichincha, nuevitos, porque eran billetes que salían como hoja en blanco, como papel volante, como hoja volante. No tenían respaldo. Como los informes de la Contraloría. Por eso las devaluaciones. Después, cuando los trabajadores se levantan las masacres obreras, la Junta, la Revolución Juliana, para la vaina y empieza a plantear la creación del Banco Central para controlar estos mafiosos que siempre han robado al Ecuador. Toda la vida. Otro día lo oí este pajarero, le dicen el pájaro, no sé cuánto. Si no, es claro, pues es un pájaro, pues buitre. Porque además regurgita excretas y vive regurgitando excretas. Él también ha sido pariente del conde. Él mismo demuestra que el único dueño del Banco del Pichincha del conde Girón y sus empleados eternos siempre han sido la familia Costa Velasco. Entonces yo creo que hay que plantear otra cosa, generar otro tipo de lógica. ¿Es necesario los bancos? Preguntan. ¿Se puede crear un banco que sirva al pueblo? Con el aporte, por ejemplo, el otro día hablaba con un compañero migrante, algunas veces ellos plantean, inclusive el gobierno creó la posibilidad de hacer un banco del migrante. ¿Por qué los pobres no pueden tener un banco propio? ¿Cuántas propuestas internacionales hay de estas cajas de crédito con la gente pobre? ¿Por qué tenemos que depender del Banco del Pichincha, de los mismos delincuentes, que se han ido acomodando con todo gobierno de turnos? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos crear otro tipo de sociedad, otro tipo de bancos? ¿Por qué no podemos tener una agricultura buena, sana, donde lo que decía también el doctor Alfonso ayer, donde sepamos realmente que lo que nos venden, la producción agrícola tiene calidad, pues está hecho con agua limpia? ¿Por qué no generamos industrias en el campo? Las picos, ¿por qué no se fabrican en el Ecuador? ¿Por qué no inseminamos ganado de buena calidad en el país que no cuesta? No hay que traer ganado de ningún lado. Inseminación artificial en pipetas, en el semi. Y se puede mejorar toda la genética animal en este país. Toda. Pajilla se llama. Pajilla. Ya años, el ministerio, antes de la llegada de Correa, años, toda la vida, 30, 40 años, los gobiernos tenían ANCO, Asociación Nacional de Criaderos de Oveja. Les dieron tierras, yoa, pinta, carros, personal, plata, todo. Y pregunte dónde mejoraron la genética de los borregos en el Ecuador. ¡Nunca! Nunca se cita, nunca. En la época de Ponce de Plaza trajeron las Holstein, las no sé qué. Mejoraron la genética del ganado en este país. El gobierno anterior es el primero que logra de alguna manera erradicar la fiebre aftosa en el país. Por eso en el Ecuador nunca se puede vender carne fuera del país. Pero claro, sus negocios sí funcionaban al tiro, ¿no? O sea, el gobierno les hizo los aeropuertos, los puestos para el banano, el Programa Nacional de Banano, les subsidiaba las semillas, devaluaba la moneda cuando esto les daba la gana. Eso sí funcionaba. ¿Sí? Esos eran los entontecidos del dinero. Juan X Marcos, dueño del azúcar, el señor Novoa, dueño del banano, estos gobernaban en la época de Velasco Ibarra. El papá, el Nebot, Pedro Nebot Velasco, los eternos ministros, el señor Félix Cordero, empleado del Nebot, de Novoa, el padre Novoa, el padre de los Novoa, el eterno presidente delegado en el Congreso por las cámaras de la producción, por la agricultura del país. Otro gallazo que me acuerdo, ese Vivanco, el gran comerciante ecuatoriano, senador de la República también, toda la vida miembro de la directiva del Partido Liberal. Averigüen los lojanos de qué vivía este señor.
Sus empresas no vendían nada. El hijo, padre del señor, del dueño de la hora de ahora, el otro Vivanco. Creo que abuelo del otro Vivanco de estos de la posta. ¿En qué vivían? Hay un Vivanco que estuvo implicado en el tema de un tema de drogas en la provincia de Esmeraldas. De un alijo enorme que salían por pistas por aterrizaje en Esmeraldas. O sea, habría que ver. Todo eso habría que ver. Por eso no confiar más en estos. Empecemos a investigar. ¿Por qué los mismos? Hemos caído tan bajo por estos, o sea... Claro, por eso ahora asoman pues los Ramiro Rivera, vienen a asomar ahora los Dajig, queriendo festejar la dolarización con Maguad. O sea, como que no nos acordamos que el señor Pablo Lucio Paredes nunca ha sido funcionario público y cuando le quisieron poner de ministro de Finanzas salió corriendo a la semana, pero él da recetas de lo que hay que hacer económicamente y todo lo demás. Y ahora, Verás, ahora que habla del Pablo Lucio Paredes, había no me acuerdo en qué gobierno, llegaron la posibilidad que los empresarios, a su arbitrio, cojan un porcentaje del impuesto a la renta, que es un impuesto a la ganancia del empresario, y es un impuesto del país, ¿sí? Porque en ese impuesto interviene, obviamente, toda la economía nacional, pero bueno, un porcentaje de eso, no me acuerdo si era el 25% del pago, era para que estos hagan lo que les dé la gana con esa plata. Con esa plata el señor Pablo Lucio Paredes hizo un colegio. Con esa plata el señor Larriategui hizo una universidad. ¿Qué más harían? Plata de todos los ecuatorianos. ¿De quién es ese colegio? De Pablo Lucio. ¿De quién es esa universidad? De la familia Larriategui. O sea, algo pasa. O sea, no es posible que un país como este, con la plata pública, se hagan universidades privadas. Y después, en este gobierno entiendo que el señor Lenín Moreno le dio un chequecito de $10 millones a esa universidad. ¿con qué plata compraron el Banco del Pichincha, Manuelito, se acuerda? Con la plata, dicen que con la plata de cuando una intervención de Norteamérica para el pago de la deuda, se quitaron la reserva monetaria que tenía el Ecuador en los Estados Unidos y Borja mandó a un banco del Caribe, que se llamaba por casualidad Banco del Pichincha. Según el señor que ya voy a conocer mi libro, el nombre del autor. ¿No es Eduardo Valencia? No, se llama El Otro Fidel, se llama el libro, donde dice que el Banco del Pichincha tenía un escritorio y 2 sillas. Y después, claro, todo el incremento, porque empezó él a ser el dueño de la vaina, y todas las trapaceas que entre ellos se comían, inclusive le quitó el canal. A la familia Granda Centeno. Por todas estas trapaceas que saben hacerse entre ellos. Pero yo creo, claro, el tema es, o sea, volvernos a pensar, Cecita, porque la gente debe entender, ¿por qué el Cecita tiene que poner un canal online? ¿Por qué no podemos? Póngase en estos días después de la medida de Moreno. Me he enterado la cantidad de crímenes en el Ecuador, la cantidad de robos en los colegios, en robos, rapiñas, cómo han matado no sé qué en Guayaquil, no sé dónde. Cero noticias de lo que ha hecho este gobierno, de las implicaciones de este gobierno en la economía nacional, de las políticas económicas de este gobierno. Cero. Nadie sabe nada. La prensa privada, cero. No hay ninguna noticia que nos diga qué pasa en el país. Solo ayer sacaron esa foto de los 3 tipos, de los hermanos del Serrano, porque le quieren cobrar al Serrano también, porque es que fue correísta, al Carrión, que es pataita de la tipa esta de asambleísta, y del mulillero, el taita del mulillero. Solo esos deben desaparecer de la Cancillería. Eso es la única noticia que tiene que ver con un poco el tema político del país. Pero cero, Cecita, nada. No hay ninguna noticia sobre las medidas económicas del Moreno y su afectación al pueblo y a la economía nacional. Nada. Pero la de crímenes ya han aparecido. No sabemos nada de la pandemia, del coronavirus. Ya casi ha desaparecido de los medios. No sabemos nada. ¿Qué pasa? Total desinformación. Cualquier estupidez. Vean los noticieros. Da asco inclusive la presentación. Cada uno más cristiano que otro. Ay, Diosito, que por Diosito nos salga, que Dios... Cualquier cosa, el manejo doloso hasta de la fe, de la religión. Cualquier cosa se cita. Por eso digo, discutamos lo otro. A ver, ¿por qué necesitamos los medios públicos? ¿Por qué necesitamos la educación pública? ¿Por qué no se puede construir universidades públicas de alto nivel?
¿Por qué el Estado tiene que financiar? ¿Sabe cuánto cuesta ingresar a la Sorbona de París? $40. Mm. Eso cuesta un estudiante entrar, inclusive a los becados que salen de aquí de la Condamine. $40. El Estado subsidia. El Estado francés va a subsidiar aquí a la Condamine, a los ecuatorianos. Este tipo va a destruir la educación fiscal. Ya está destruida. Pero ahora va a pretender que además lo que dicen los profesores es cierto. Ellos pagan internet, pagan el celular, pagan las cosas, se dedican a la pendejada esta de la educación, la teleeducación. ¿Quién les paga el internet, el teléfono? Nadie, ellos tienen que pagar. Y encima ahora les bajan el salario. ¿Qué va a pedir con eso? ¿Calidad los profesores? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Entonces, destruyen la educación en plena pandemia. Un neoliberal como el tipo, este presidente de Francia, busca cómo paliar las condiciones y mejorar y seguir manteniendo el nivel de la educación francesa. Más que todo, ya Europa está en otro patín, pues. Oh, ¿y cómo así ya no vendría el caballero que estuvo ayer aquí escribiendo? Un tal Víctor Keynes, como que decía que la falacia del Estado, que dice que vaya, lea lo que está pasando en Europa. No venga acá a hacerse el sabio. Otro igualito a la Gloria Álvarez, a la guatemalteca esa que le ha leído el Capital de Marx, pero en la versión de Condorito, porque habla cualquier cosa que le sale de la cabeza. Ah, no, pero llega al Ecuador. Ahí las universidades le cogen para que vaya a darles a los millennials una clase, dice, de cómo el populismo del socialismo les hace enfermos, dice. Y ahora despotricando contra el Estado y todo lo demás. Bueno, vamos a ver si en esta media horita que tengo, o menos, 20 minutitos que tengo, hacemos todas las cosas que debemos decir. Y vamos a empezar con algo. Contesta mis preguntas, compañero Cecita. ¿Qué me dijo? Nada, contesta mis preguntas. Es que no lo escuché, pues es que está acostándose lastimosamente. ¿Pero qué me dijo, Manuelito? No, yo decía para comenzar las preguntas. No, siga. Yo un chiste le decía, no se preocupe. Porque lo que usted plantea de que señor, el doctor Augusto Tandás sea candidato. Bueno, pues, pero hay que fortalecer eso desde una perspectiva de organización, pues, de organización con gente. Ayer mismo nos pedían que le preguntemos si sería capaz de reunir a la mejor gente, académicos, pero académicos con experiencia, pues. Entonces, no tuve tiempo de preguntarle en pleno programa, pero conversamos fuera de micrófono y me decía que sí, pero y usted sabe cómo es el doctor Tandazo, ¿no? Él es muy cauto, él no se lanza a la piscina de una, sino que él tiene que ver las cosas que estén bien hechas, dice. Entonces ahí podían plantearle eso. Ya sabe que ese no es el papel del periodista, ya si quieren hacer eso, obviamente ya tendrán que hacerle en un esquema político ya partidista y todo lo demás. Pero a mí me parece una excelente opción. Como me parece una excelente opción tener el señor Carlos Rabascal. Pero cada quien tendrá que trabajar su candidatura proponiendo un buen plan de trabajo, ¿no? Y solamente para recordar, porque yo sí les recuerdo, yo le tengo aquí todavía. Ya se cumplió un año del fallecimiento del emperador Julio César Trujillo. ¿Dónde están sus viudas? ¿Dónde están todos los que le lloraban? Yo no he visto un tuit del señor Ramiro García, por ejemplo, saludando el año de la desaparición o de la figura. No querían cambiarle el nombre al paraninfo de filosofía de la Universidad Central con el nombre de Julio César Trujillo en vez del Che Guevara, ¿no decían? No andaban en esa campaña de ponerle ahí el señor Ayala Mora quería un redondel de Ibarra, ponerle el nombre de Julio César Trujillo. Ese nombre no está ni en un callejón ahora. Porque eso le utilizaron a otro que le utilizaron. Que no le vamos a justificar por nada. Y aquí no vendrán con que muertito. Ya está muertito, sí, pero ya dejó jodiendo, pues. Y los otros,
los otros transitorios andan por ahí escondidos. Unos dos queriendo desaparecer del Consejo de Participación, recogiendo firmas y todo lo demás. ¿Se acordaron? Le hicieron una misita siquiera. ¿Qué va? Esos son los utilitarios. Vamos a, así como les damos nosotros a los empresarios, también vamos a hacer yo tengo una lista de empresarios a los que jamás les voy a volver a comprar y de empresas a los que no les voy a comprar. Entre ellas están Confiteca, Endesa, Vacu y Vaca, el Café de la Vaca, están un montón. Ya les voy a poner ahí la lista de de todas las empresitas estas que quisieron, no nada solidarios, agarraron, votaron a su gente y les votaron de una manera, pero ahí, torciendo la ley hasta que salga la última gota. Pero hay ejemplos de lo diferente. Indurama toma decisiones. Sí, dice, nos va a tocar desvincular gente. Eso dicen en este comunicado. Vamos a tener que sacar gente. 630 colaboradores lastimosamente se van. Pero lean esta parte. Este proceso se realiza de acuerdo a la ley. Los 630 colaboradores se desvinculan bajo la figura del despido intempestivo, pues así pueden recibir el mayor beneficio económico, dado que ese es su derecho, y además acogerse al seguro de desempleo. Adicionalmente, la empresa ha hecho un esfuerzo manteniendo por algunos meses los beneficios de salud y comisariato a los colaboradores que hoy se retiran. Esos señores debían haber hecho todos los empresarios. Y les apuesto que Indurama no consta en ninguna de las listas ni de deudora de impuestos, ni que se ha beneficiado de condonación de impuestos. ¿Qué diferencia, no? O sea, se ha habido cómo respetar la ley. Se ha habido cómo respetar a los trabajadores. Señor ministro de Trabajo, aprenda. Aprenda. Así se cuida a los trabajadores. Así se respeta sus derechos. Y no salga a decir, es que hay que respetar a los empresarios. Hay que velar por los empresarios. Usted tiene que velar por los trabajadores, por eso se llama Ministerio de Trabajo. Pero como todo en este gobierno, tira de sinvergüenzas, salen a decir lo que no deberían. Claro, está clarito, ya sabemos que a ustedes les encanta. Pero vean, no quiero que crean que esto es una falacia, un invento, alguna cosa. Aquí está. Hasta hay que dar el nombre de quien firma. Horst Meller Amador, gerente general de Indurama. Aplauso, señor Meller Amador. ¿Por qué? Porque respeta los derechos de los trabajadores, cosa que 74 asambleístas no quisieron hacer y mejor le dieron chance a la empresa, a las empresas privadas, para que hagan lo que les dé la gana con el trabajo, votando todos los derechos adquiridos de los trabajadores. Pero ya veremos en cortes internacionales, estimados caballeros, irán reuniendo platita, nada más en este tema. Sigamos. Dijeron también, perdón Manuelito, dijeron también, la señora María José Carrión puso un tuit y dijo, y mandó espérense, por aquí le tengo, espérenme, pero ya, es que me pica escuchar esto. Les voy a hacer oír un audio que mandó a los médicos la señora María José Carrión. Envió a algunos médicos luego de que se aprobara
de que se aprobara la ley esta mal llamada humanitaria y que ayer le bautizamos con el doctor Tandazo, le bautizamos a la ley de eutanasia laboral. Así que espérenme un segundito nada más hasta encontrarle a esta maravilla, esta perla que le voy a tener guardadito aquí. Porque esto, Aquí mire, hay un dato, en el tema que usted manejaba, aquí hay un dato de un trabajador del hotel, Gran Hotel Guayaquil. Si no me equivoco, el Gran Hotel Guayaquil es de la Curia de Guayaquil, de la Curia de Guayaquil. A un trabajador con 39 años de servicios le dieron $265 de liquidación. Es decir, lo tiraron a la horca, al suicidio, lo mataron por económico. O sea, no, ¿qué hace un trabajador después de 39 años de servicio? Quiere decir que este señor por lo menos tiene unos 60, 70 años. Nadie le va a contratar. Y si no me equivoco, que los guayaquileños averigüen. El Hotel Guayaquil pertenece a la Curia Metropolitana de Guayaquil. A estos curas vinculados, muchos de estos al Opus Dei. La Reolguín, el otro, el que está ahora, el Arregui, al Opus Dei. Esos son los católicos, los cristianos que tenemos en la conferencia episcopal ecuatoriana. pero no generalice, Manuelito, no somos todos. Necesitan el Guayaquil, no estoy generalizando. Pero usted dice católicos, sí, todos los católicos no somos así. Estos católicos, la conferencia episcopal acaba de sacar un comunicado. ¿Cuestionan las medidas? No cuestionan. Ya, no, ellos no se meten en temas políticos. Ellos no se meten. Hablando de la iglesia aparato. Por la iglesia eso, aparato pues. Le sostiene. La iglesia aparato estuvo con este tipo, estuvo con Félix Cordero, estuvo con Mamaguad, está con este gobierno. Una cosa es hablar de sacerdotes que están comprometidos con el pueblo, de cristianos que están comprometidos con el pueblo. Acá nos están hablando, dice, de que no es, dice, de la curia. No es de la curia, dice que es de una compañía que se llama Connors Jacobson. ¿Ya? Muchas gracias a quien nos dio el dato. Verá, Manuelito, hay compañeros de trabajo, dicen que salieron con 169, no nos pagarán la jubilación patronal. ¿Qué tal? Pero verá, voy al otro lado, voy a lo público. Y esto justo es lo que quería hacerles hoy. Escuchen este audio. Queridos compañeros del movimiento sanitario, mi abrazo fraterno, mi solidaridad y hoy nuestro reconocimiento como Asamblea Nacional para ustedes. Todos aquellos que tenían contrato ocasional o nombramiento provisional, el día de hoy han recibido el respaldo de la Asamblea Nacional y tendrán su nombramiento definitivo dentro de poco tiempo. Lo único que tienen que hacer es acreditar sus títulos y notarizar el contrato o el nombramiento provisional que tengan según cada caso. Con eso tendrían ya la obligatoriedad de reconocerles su nombramiento definitivo. Es un gran logro y un reconocimiento del sacrificio que están haciendo el día de hoy. Mi abrazo fraterno. Palabras del asambleísta María José Carrión, y bueno, esta es de ayer. Notificación de finalización del nombramiento provisional. ¿Dónde está que están reconociendo la labor de la gente de la salud? ¿Pueden explicarme? Y esta mujer lo que está haciendo es campaña electorera, ¿no? Así yo hice, claro, lo que está haciendo realmente es legitimando una medida antiobrera. Por si acaso, Coordinación Zonal 8, Coordinación Zonal 8 de Salud, de su despacho. Claro, está tapado el nombre por seguridad. Aquí está. Notificada la persona el día de ayer, 20 de mayo, Guayaquil, 20 de mayo del 2020. Aquí está. ¿Sí? No estamos mintiendo. Nos hicieron llegar esto. ¿Quién firma? Francisco Javier Pérez García. ¿Será fake news? Ya han de decir que es fake news. Ya. Bueno, le sacan. Eso es gratitud. Ya. Le sacan a la gente. Después de que ya oyeron el audio. Manda felizota ella que sí, que ya de decir que le han engañado. Ya decir que... Entonces, si le han engañado, pues mi señora, entonces debería usted salir a reclamar.
Pero bueno, resulta que votan a la gente sencilla y llana. Cierran 8 empresas donde ya les notifican, pero no les notifican a estos. Pero ahora salió en defensa, pues, del señor Roldán. El señor Roldán dijo, pues que mi padre fue nombrado antes de que me nombren a mí, pues. Pero ¿bajo qué argumento le nombraron a tu taita, pues? Y por si acaso, taita no es mala palabra, ¿no? Es papá en quichua. Sino que a esta gente le suele doler cuando escuchan quichua. Creen que es insulto. Como estos son medios españolizados, entonces toca hacerles aterrizar, que son de acá. De Andalucía es torero, entonces debe ser. Ya. Tiene sangre. El señor Roldán le tiene al papito, claro, le tiene al papito de embajador. ¿Quieren menorar el gasto diplomático? Bueno, que regrese el señor inmediatamente. Por supuesto, pues. Den ejemplo. Den ejemplo. No nos hagamos los que pedimos sacrificios a otros. Y claro, obviamente por esa amistad que ha tenido el señor Roldán, más que amistad, o sea, ha sido el empleado del señor Egas. Entonces resulta que como Egas domina este momento el país, desde la banca con su títere Moreno, entonces ya vemos que también el tíito del señor Roldán está en este caso de Yurimawa, que es un yacimiento de cobre valorado en más de 3.500 millones, obviamente porque es el abogado de la compañía Codelco. Recuerden que otro tío, que ojalá no sea el mismo, también era el abogado de la Chevron, ¿no? Entonces, vayan viendo. Entonces, por ahí deberían empezar, señor Roldán. Deberían empezar, y voy a poner esta foto. Es una imagen que salió en Ecuavisa. Qué raro, pero qué bueno al mismo tiempo. Que se den cuenta y que vean que el padre de la señora María José Carrión es embajador en Cuba. Decían que es mentira, que es una fake news, que de gana están diciendo eso, que eso es, que cómo va a ser ese señor embajador si no tiene los estudios, dice que no, son embajadores políticos. Ya. El señor Roldán defendiendo a su padre y también defendía a la madre de Iván Granda. Verán que Iván Granda y Roldán son de ruptura de los 25 y ellos decían que ellos estaban en contra de estas cosas, ¿no? Se quejaban amargamente, decían que cómo así que los hermanos tienen que estar en los puestos públicos compartiendo, que ni siquiera cuándo. Hoy el señor Roldán dijo que la señora Molina, por su excelente trabajo en los derechos humanos, que desconozco si así sea, pero si es así me alegro, pero eso no le da el derecho de estar como consejera en México, obviamente en un puesto que tiene que ver mucho con que su hijo haya sido secretario anticorrupción primero, y hasta ahora no sabemos dónde están los testaferros que dijo que iba a poner una lista de nombres, ¿no? Verán que ya nos olvidamos rapidito. Este señor cuando fue secretario anticorrupción dijo que denunciaba el testaferrismo del gobierno correísta. Y estamos denunciando la corrupción correísta y tenemos ahí unos testaferros. Hasta ahora la fiscalía no ha hecho nada porque no existe esa tal lista. Entonces, bien hecho que se eliminó esa pendejada de Secretaría Anticorrupción porque no sirvió para nada, sino para taparse ellos mismos. Y para tratar de desviar la atención diciendo que Correa se había robado, ¿cuánto era? 70,000 millones de dólares. La señora Dora Ordóñez, que ahora es que anda en el municipio de Cuenca, hasta ahora no justifica el supuesto informe de cómo se llama, del BIF, que supuestamente tenía esos 70 millones. Y vean también esta maravilla. A este señor que está en el lado derecho de su pantalla, también deberían decirle que se regrese.
Si es el hijo de la asambleísta Elizabeth Cabezas. Está de cónsul en Uruguay. Cónsul en Uruguay. Ahora entendemos, señora Cabezas, por qué el nerviosismo de dejar abiertos sus micrófonos y decir lo que dijo para salvarle al presidente del tema INA. Y entonces la María Pá le hizo el favor. Ahora entendemos. Pero si ven, así se mueven las frutas. Así se demuestra con la corrupción. No hablando de memoria, no diciendo las cosas de memoria, así, de frente. Y aquí vamos con el señor Serrano, que tiene a sus dos hermanos, el uno en la embajada de Francia y el otro en la embajada de Hungría. Ahora entendemos por qué se quedaron estos caballeros en el bloque de AP. Ahí está. Clarito, ya sabemos quiénes son los que tienen rabo de paja. Ya sabemos. Por eso se quedaron. Por eso el señor Daniel Mendoza se quedó y despotricaba contra Rafael Correa. Cuando necesitó de la foto de Jorge Glass para candidatizarse, ahí estaba primerito. Y toditos de esos. Ana Belén Marín, que era ama y señora en el correísmo del Ministerio de Agricultura en la provincia de Cotopaxi. Y les digo con conocimiento de causa. Cuando yo trabajaba en el Banco Nacional de Fomento, esta señora quiso imponernos que nosotros le hagamos la cobertura de comunicación al Ministerio de Agricultura. Yo le decía, pero ustedes tienen equipo de comunicación. Decía, no, yo le ordeno. Digo, usted no me ordena nada. Mis jefes son del Banco Nacional de Fomento, no usted. Y ella es la que domina ahora la asamblea. Y ella le tiene a la mamita en el Midubi. Y cuando un colega le preguntó sobre este tema, dijo que se lo merecía porque hizo campaña por Lenin. Algunos hicieron campaña por Lenin. Pero algunos tienen dignidad, señora. Y algunos sí saben lo que es la palabra lealtad. Y la lealtad no quiere decir que vas a tapar las sinvergüencerías de otros, sino ser consecuente. La lealtad también es dar un paso al costado y decir, ¿sabes qué? Me fallaste, me voy. Eso también es lealtad. Pero vamos a otro caso que advertimos, lo dijimos y hemos recibido una de insultos. Nos han dicho hasta cómplices de asesinos, cómplices de violadores. Eso nos han dicho. ¿Por qué? Por defender a la población penitenciaria del Ecuador. Y ver que teniendo una supuesta secretaría que ahora se hace cargo de los privados de la libertad, no han hecho nada, ni la señora Ocles, peor esa señora Ocles, peor esa señora Ocles. No han hecho nada por la gente de las cárceles, de los centros de rehabilitación social. Se advirtió que en la cárcel del Inca ya estaban reclamando, rapidito salieron. Es que esos son vivísimos. Es que ellos han de pedir contagiarse con tal de salir libre. Nadie les iba a sacar libres, por Dios, entiendan. Es cuestión de derechos humanos, una. Y otra, es para protegernos nosotros también, pues. Y aquí está la noticia que advertimos. 70% de la población penitenciaria de Ambato contagiada de COVID-19. 70%, 420 de 600. Es un foco enorme de infección. Ambato está peligrando ahorita porque puede haber un contagio, pero usted va a decir, no, pero es que están en la cárcel ahí adentro. No, yo no soy epidemiólogo.
Pero lo que sí les oigo sí es a los epidemiólogos lo que ellos dicen. Y no es que solamente están los presos, pues, con contagiados. No solamente están los presos, están los guías. Hay hasta personal administrativo de la cárcel que está con COVID-19. Por Dios, entiendan. Pero han de seguir poniendo fotos de los delincuentes, de los asesinos y diciendo, este le mató a puñaladas a una señora y ahora quiere salir libre con el COVID-19. No, señores, no iban a salir libres. Los que pedía la señora Bachelet que salgan libres eran aquellos que no tenían una sentencia en firme y de delitos menores. Un asesinato no es un delito menor. Ese señor tenía que quedarse en la cárcel. Así llore la ONU. Ya, si quieren oír en sus palabras. Los que tenían que salir son aquellos que están, por ejemplo, por alimentos, que no son delitos graves, que son delitos, pero no son graves, por robos menores, y los que están sin sentencia, pues. Y aquellos que ya cumplieron el 40% de la sentencia y que están pidiendo prelibertad, por ejemplo, con ellos se podía tomar medidas sustitutivas. Pero sí, por favor, pero si le sacaron a Galo Lara acusado de asesinato, de ser el autor intelectual de un triple asesinato monstruoso y que después salió a ser hasta candidato a prefecto y ahora anda opinando en las redes sociales como que no hubiera pasado nada. Entonces, ¿por qué no se le puede dar la libertad a otras personas? Pues y aquí siempre se van con esa idea de que no, el que está preso, entonces está preso porque es un asesino, un violador, pero no ven que puede ser por delitos menores. Y ya les dije una vez, la cárcel es la casa del jabonero. El que no cae resbala. Entonces ya hay fallecidos por COVID-19 en la cárcel de Ambato. Y ahora, ¿qué hacemos? Buen foco de infección. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos toda la cárcel con los presos adentro? Por ejemplo, ese señor de ayer, este muchachito que estaba escribiendo ayer, este señor Víctor Ken, que yo me imagino que no debe ser su nombre porque es nombre de troll. Pero este tipo decía, pues, que el socialismo es, dice, los que siempre andan buscando salvarles a los presos, a los delincuentes. Son igualitos que los nazis porque nacieron del socialismo, los nazistas, los nazis, dice. Qué bueno que ya no asome por acá. Realmente ya le mandamos, ya la dirección de este programa le mandó un mensaje diciendo que vaya a estudiar mejor y que vaya a aprender bien la historia. Aquí tenemos una buena y una buena y una mala. La buena es que está subiendo el petróleo, ya estamos en 33%. La mala es que como ya le ataron al precio internacional del petróleo, entonces desde el próximo mes, o sea, desde julio, agosto, estaremos pagando más cara la gasolina y todos los combustibles. Así que cuando venga el diario El Comercio, el Universo a decir que bajó el precio de la gasolina, enséñenles este cuadrito. Y ahí díganles, vea papito, amo mío bonito, ha de hacer, hagará el favor de leer bien, de que lo que le van a subir a ustedes de acuerdo a lo que sube el precio del petróleo, eso nomás es lo que va a pasar. Así que, estimados amigos, no se hagan ilusiones con esto de que baja el precio de la gasolina. Ahorita están algunos diciendo, hay que coger rápido antes de que suba, claro, porque ya va a subir el petróleo, pues, padrecito. Y bueno, y para la cereza de este programa y la cereza de este pastel, el día de ayer tuvimos la grata presencia del señor Hamilton Aguilera, quien es representante de FECAOL, de la Federación de Campesinos,
Y él estaba muy contento, muy feliz, inclusive dejó su número telefónico porque dice que el pueblo campesino está listo para ayudar a la gente de la ciudad y es más, nunca dejaron desabastecido en esta cuarentena a ningún ecuatoriano, es más, están haciendo hasta ayuda solidaria, están haciendo canastillas para los más necesitados, ayudan yendo a hacer trueque en los barrios pelucones de las capitales grandes y después salen y hacen intercambio, hacen canastillas, regalan a la gente de menos posibilidades. Productores ecuatorianos. Pues resulta que ahora lean el artículo 1 de esta resolución. Permitir la importación de frutas y hortalizas para consumo y o procesamiento que no cuenten con requisitos fitosanitarios y establecidos mediante el cumplimiento de requisitos provisionales de importación que la agencia ha determinado para este fin en los siguientes artículos. O sea, vas a joderles a los campesinos también, Lenín Moreno. Vas a joderle a la gente que nos ayudó toda esta cuarentena. Vas a joderle a tu pueblo mismo. Bueno, ya no estás jodiendo, pero al pueblo llano del campo. Vas a permitir que los grandes importadores les quiten el trabajo a los campesinos. Qué asco de presidente. Qué asco de gobierno. Te estás yendo contra la gente. Pero ¿qué podemos esperar si tú eres así? ¿Qué podemos esperar, por ejemplo, del ministro de Cultura, del señor Velasco, que le dicen cuántas personas salen de su ministerio? 100 que no eran importantes. Pero si el menos importante eres vos, pues, Velasco, si tengo un poquito más de sangre en la cara y renuncia. Cerca de 100 personas serán separadas del Ministerio de Cultura y el otro. Es que son gente que no tenía importancia dentro del ministerio. No tenía importancia. 100 familias. 100 familias. Como 300 familias son del ferrocarril. Y ahí voy al ferrocarril, pero les prometo que ahora sí se me van a ir las lágrimas porque ahora estoy indignado. Ahora ya no tengo pena. No es que no tenga pena del medio de transporte. Lo que estoy es indignado de la gente, de la ignorancia de la gente. ¿Para qué vamos a tener una empresa que da pérdidas? ¿Pérdidas de qué, pues? Si no sabías, eso era un fierro viejo cuando vino Correa. Y rehabilitó todo el tramo. Y ganamos premios de turismo. Ahí les puse en mi muro de Facebook un documental de la Deutsche Welle. Porque las grandes cadenas venían a hacer reportajes del tren crucero, del tren rehabilitado. Porque se veía, pues, el turismo. ¿Sí se acuerdan de la famosa propaganda ¿cómo es? En el Super Bowl? Que todo el mundo dijo que si no se ha hecho nada, si vayan a ver las cifras, pues. Si no subió el turismo después de eso. Porque no le voy a dar ideas al intelectual Celi, que para demostrar que es intelectual tuvo que ponerse debajo de la biblioteca que ha tenido. Para demostrar su intelectualidad, ¿no? Decir que él se ha leído todos esos libros. ¿Dónde está una notificación de Contraloría por ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Pues esa propaganda que pusieron en el Super Bowl. Ya de las iras hasta me. Y lo que mejor resaltó fue el ferrocarril. Porque para hacerles entender lo que significa el ferrocarril, o sea, ustedes deben tener primero una clase de nacionalidad. Cuando Eloy Alfaro, mejor dicho, cuando García Moreno planificó el ferrocarril, planificaba para unir costa y sierra, que éramos dos países totalmente diferentes. Eloy Alfaro lo hizo, apostando, pero apostando a ganar.
no como el sátrapa ministro de Finanzas que apuesta nuestra plata en Wall Street y pierde y se queda calladote cuando hemos perdido 760 millones de dólares. Y eso, señores de la prensa, ¿por qué no dicen? ¿No me creen? Revisen el portal del Observatorio de la Dolarización y vean esa operación de margin calls o de llamadas al límite en las que nos metió sin autorización el señor Martínez y nos ha hecho pagar más de 1.300 millones de dólares. Seguimos pagando la apuesta y la deuda sigue enterita. Entonces Eloy Alfaro, ¿qué hizo? Unió al país, Costa, Sierra y el Austro. Símbolo, sí, el ferrocarril es símbolo de unidad nacional. Y voy a tomar las palabras de un querido amigo que les refutaba a otro cuando decía que es una obra inservible el ferrocarril. Le decía, ese es un emblema de unidad nacional y debe mantenerse. Así como la Estatua de la Libertad que tienen en los Estados Unidos y que no sirve para nada. Y es un símbolo de Nueva York. Así como la Torre Eiffel está en París. ¿Para qué sirve, Manuelito? Usted que ha ido a París muchas veces, usted que es viajado, cosmopolita del mundo. ¿Para qué sirve esa Torre Eiffel? Para el turismo. Es una torre, claro, es un turismo. Nació para otra cosa, la inauguración de la cuando empezó el desarrollo del hierro y de la industria en el 1830 se desarrolló la Entonces había que venderle ya. Habrá que vender la Torre Eiffel. Es el gran negocio de Francia tener la Torre Eiffel. Es turismo, pues por supuesto, pues. Para subir a la Torre Eiffel. Ya. Para... que fue creado en la época de Napoleón. Ya, pero... Por ejemplo, y eso no podían hacer aquí con el tren, o eso no era la idea de hacer el tren. Muchos dicen, es que costaba carísimo, era como un pasaje de avión. Sí, pero la idea era... Ya, pero el ferrocarril, el tren crucero especialmente era para dar a conocer la ruta, empezar a recuperar un poco la inversión y luego seguir aumentando las frecuencias, seguir que regrese a ser el medio de transporte. Pero ¿quiénes fueron los primeros que se opusieron? Pues como siempre, y como en el gobierno de Velasco Ibarra, se opusieron los transportistas. Pues ¿por qué? Porque primero el ferrocarril era más barato en esa época, ahora iba nuevamente a ser más barato y venía con mejor infraestructura. Entonces, ahora que ya está arreglado todo, que se hicieron los túneles ahí por Naranjapata, que se arregló todas las estaciones, ahora sí, hay que vender porque es infructuosa la empresa. Por si no te has enterado, son 300 familias las que están directamente relacionadas con el trabajo del ferrocarril y más de 2.000 por los emprendimientos, porque habían cafeterías en las estaciones, porque había almacenes de artesanías. Pero claro, como tú eres gran gamonal y te vas a Miami a pasearte, o te vas a Orlando a pasearte, entonces no conoces tu país. Y los que sí conocemos nuestro país y nos hemos ido a visitar, y desde guagua, como les decía la otra vez, yo las vacaciones me iba en ferrocarril desde Riobamba a Huigra, el pueblo de mi padre. Entonces yo sí conocía pues las huecas, las estaciones, las costumbres, el saltarse de un vagón a otro, el esperar que empiece a caminar el tren para ir corriendo atrás y ganarse y subirse al vuelo. Subirse en el vagón arriba, viajar arriba en el vagón, esas cosas, el vértigo de la nariz del diablo. Todo eso habla el documental que les puse yo en Facebook para que entiendan un poquito, para que conozcan lo que están vendiendo, lo que posiblemente un mayorista de turismo, encargado también de seguros, quiere hacerse cargo ahora, pero ya con manito lavada, pues. Ya con nuevas máquinas, con nuevos vagones, ya con durmientes de cemento, de
ya con las estaciones arregladas. Entonces, vendamos. Y lo chistoso es que ya está vendido, porque ya Soma, una operadora de turismo, ya como en algunas investigaciones de que ya está adelantada las negociaciones. Y hoy notificaron a gente que trabaja ahí ya 12 años, 13 años. Pero no se van a quedar callados, señores. Y por eso desde aquí, desde Hoja de Ruta, les invitamos a que el día de mañana, los que puedan salir, les acompañen a las estaciones de las ciudades principales, Riobamba, Quito, Durán, La Tacunga. Primero porque van a hacer funcionar algunas máquinas, especialmente en Quito y en Riobamba. Durán era un centro importantísimo. Durán eran los talleres. Durán eran los talleres. Chimbacalle también. No, pero Chirillaco eran los talleres aquí en Quito. Esa era la zona. La Chimbacalle era la estación en sí. La estación, sí. Entonces, vos que hablas de memoria, puedes decir que vendan nomás. Pero eso, señores, eso es patrimonio de este país. El tren es patrimonio de este país, no se puede vender, no se puede eliminar. Moreno, vos que... Digo, Moreno, vos que eres amazónico. Ya. Y que supuestamente eras el mejor alumno de la central. Deberías conocer. Deberías al menos haberte ido a Chimbacalle. En vez de irte al Hollywood a ver películas pornográficas, era de que vayas a Chimbacalle a colgarte un rato del tren. A ver lo que es un brequero, un conductor, un maquinista. Que veas la importancia de esa gente. Y ojalá te dieras un saltito por Alausí y veas el cementerio. Casi todas las lápidas del cementerio de Alausí tienen un tren en la lápida, porque son ferroviarios. Gente ferroviaria, gente que se hizo con el ferrocarril. Este país se desarrolló con el ferrocarril. La apuesta que hizo Alfaro dio mucho trabajo. Y vuelvo a repetir, hay muchos que tenemos la sangre ferroviaria, y ferroviario se es un día y se es toda la vida. Mi abuelo dejó su vida por el ferrocarril. Preso le mandó Velasco Ibarra, a pesar de la diabetes que tenía mi abuelo. En el año 63 falleció. Sin embargo, hasta ahora les recordamos nosotros como el luchador de las causas justas, el luchador de los derechos de los trabajadores, de sus compañeros, a quien nunca traicionó, porque podía él tranquilamente transar con el señor Velasco Ibarra y irse tranquilamente a la casa. No. Supuestamente por una concesión le tuvieron preso en el regimiento Quito, no le llevaron al panóptico. La concesión por la enfermedad de mi abuelo, pero cuando regresó falleció. Esa es la historia del ferrocarril, por eso se le quiere. Por eso está tan arraigada en el pensamiento de todos los ecuatorianos. Y mañana, en Riobamba, no solo el pueblo va a salir a defender, también las autoridades, porque es patrimonio de cada una de las ciudades. Así que, joven ecuatoriano que te burlas y que dices, vendan nomás, pues no hay algo que no es rentable. Sí es rentable, hay que saber administrar nomás. El problema es que este país no ha tenido buenos administradores, ese es el problema, pero eso es un negocio, es oro. Saber hacer turismo en el ferrocarril, contar historias a los colegios, a las universidades, hacer investigaciones en un ferrocarril, por los terrenos que pasan, por las ciudades que pasan, por las etnias que pasan. Uno conoce más al Ecuador cuando ha viajado en el ferrocarril, desde Quito a Guayaquil. Y si te desvías para Ingapirca, maravilla.
conoces todo. Qué pena que no pudo llegar a Loja, por ejemplo. Y había el proyecto de llevar inclusive hasta la Amazonía. Pero claro, hubieron siempre los enemigos del ferrocarril, que hoy posiblemente sean los herederos de ellos, ¿no? Que siempre les han de haber contado las historias de que nunca fue rentable el ferrocarril y todo lo demás. Pero bueno, hoy también salieron los empleados de Inmobiliaria a reclamar, porque nadie les ha dicho nada. De un plumazo. Por eso, señora Argotti, Catalina Argotti, ni es como de Planifica Ecuador, necesitamos información. No necesitamos que usted se sienta feliz porque le felicita el señor Litardo por su trabajo. Necesitamos los estudios para saber con qué insumos el señor presidente elimina a las 8 empresas. La Secretaría Anticorrupción no nos importa, eso eliminen, borren, manden al caño esa, porque los 3 que han estado ahí no han servido para nada. Granda para subirse en un helicóptero con la novia y para decir que no tiene tanta plata porque no es Correa. Y como no es Correa, entonces él usa y abusa. Claro, no eres porque el presidente no abusaba, el expresidente no abusaba de los bienes del Estado. O alguien le ha dicho lo contrario. Por ahí hay alguien que dice que ha utilizado los aviones, que es que revisen los planes de vuelo, nada más, señores. Con eso cerramos, mi estimado Manuelito, ya nos pasamos ya bastante. Ahora, yo quiero ubicar 2 temas en el ferrocarril. Yo creo que no es tan así algún tema. Por ejemplo, yo creo que en mi época, y yo creo que ahora mucho más después del gobierno anterior, el ferrocarril era parte de los jóvenes. Yo creo que ningún joven está en contra. Era parte del romance, de la aventura. Miles de jóvenes nacionales y extranjeros embarcaban en el viejo, ya cuando estaba liquidado inclusive en el viejo tren, y los jóvenes en el nuevo tren generado en el turismo en el gobierno anterior. Además, en temas históricos, el ferrocarril también llevaba plata, correspondencia a la gente de los pueblos. El cemento Chimborazo venía a Quito en el tren porque era más barato. El tema de los telegramas, de los mensajes de la gente, se hacía a través del tren, porque tenían además el braille, el telegrama se manejaba, o sea, la comunicación de muchos pueblos, de esos pueblos que usted dice, manejaba a través del tren. O sea, el tren no era solo eso, pero además, como pasa aquí, las carreteras en este país, el origen de las carreteras está lleno de sangre india. A los indios les sacaban a patadas para hacer las carreteras nacionales y los mataban. Y cuando se sublevaban, el movimiento de Aquilema es justamente contra eso, la obligatoriedad. Le sacaban con milicos a la población indígena para las mingas de las carreteras nacionales. ¿Y el tren con qué mano? ¿Con qué gente se hace? Con sangre del pueblo negro. Trajeron jamaiquinos para el tema, obreros jamaiquinos, negros. Este país está lleno de trabajadores negros, indios, la sangre. No hay maderas de guerreros, tras de nada. Eso es lo que hay que decir. El otro tema, vea, Cecita, yo creo que hay un tema. Yo creo que hay que discutir todas las cosas. Yo no creo, por ejemplo, yo no tengo un sesgo contra la iglesia, no, yo no tengo un sesgo contra los cristianos. Nada, usted no les quiere a los curas, no. Yo no sé cómo se lleva con el padre Fermín. Yo tengo un sesgo contra toda esta mafia llamada Iglesia Católica, que es un crimen. Deberían prohibir que manejen las escuelas, colegios y universidades. Es un crimen, es un vil negocio. Vea, yo soy parte y fui parte del movimiento católico en este país de elección católica. Yo tengo amigos curas. Yo fui amigo de Proaño, trabajé con Proaño, no como decía el otro día Gustavo, mentirosos. Yo trabajé con Monseñor Proaño. A Proaño le persiguió la Iglesia Católica. Yo fui amigo de Monseñor Luna. Yo fui amigo del Mario Mullo, cura, mucha gente le conoce, Fabián Vázquez en el sur, del Pedro Soto en Cuenca, del Jesús Tamayo en Ambato, del Pepe Gómez en Guayaquil, que eran parte del grupo Reflexión del que yo participaba, del Rogelio House. Estos eran mis amigos. Con ellos caminé años, toda mi vida. Pero esta era gente que fue perseguida por esta iglesia corrupta que ha hecho la educación
del manejo inclusive de la fe, un gran negocio. Las procesiones, las cosas, el manejo de la religiosidad popular, el manejo del negocio. ¿Cómo es posible que un tipejo como esto no sea sancionado por la propia conferencia episcopal, Rivadeneira, cuando pretende abusar y violentar la dignidad de un sacerdote por haber dicho lo que dice el Papa Francisco? Yo estoy con el Francisco, yo estoy con los curas de Chile, pero con la Iglesia Popular, no con estas mafias, porque no tienen derecho para estar en el gran negocio. La educación es un negocio, la fe no puede ser un negocio. Yo en eso sí creo. Yo creo que hay que plantear otras cosas, construir otro tipo, por eso decía, pensemos en qué debemos construir, qué podemos hacer para cambiar, para no seguir en las lógicas viejas. Yo creo como en el Uruguay la educación debe ser pública. Como usted mismo alguna vez cuestionamos. Las sectas evangélicas ya quieren también tener universidad porque la secta católica, la conferencia episcopal tiene universidad. 2. Hay un cura que en Cuenca, violador y todo, le dieron otra universidad. Estos también quieren tener universidad. Entonces yo creo que habría que hacer. O destruimos este país, hacemos que cada secta tenga una universidad por etnia, negros, cholos, indios, por cada secta, evangélicos, mormones, no sé qué. Y destruimos y descomponemos este país. O pensamos realmente crear una buena universidad ecuatoriana que esté vinculada al pueblo, que desarrolle ciencia y tecnología. Usted mismo acaba de decir lo que dice este dirigente, lo que dice el decreto. Desde siempre el campo está destruido, porque lo único que les interesa es la agroexportación, o la producción, lo que denunciaba el otro día el compañero Tandazo, el tema de la producción de gasolina con caña de azúcar. No les importa. ¿Y sabe quién da de comer en este país? A las ciudades, el pequeño campesino es el que da de comer. La pequeña unidad productiva en este país genera la verdura, la comida para la gente de este país, para todo el resto del país, porque los otros están dedicados a la agroexportación. Y a los pobres se les paga poco o nada por su producción. Por eso yo creo que pensemos en eso. ¿Qué tipo de agricultura? ¿Qué tipo de empleo? ¿Qué tipo de trabajo? Es lo que necesitamos realmente para hacer nuestro país, para que no nos engañen. Este ministro de Agricultura, por ahí le está dando canastos. ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho por la agricultura en este país? En tema de seguridad alimentaria. ¿Dónde están realmente haciendo un trabajo para resolver el tema del hambre y del problema de la gente, de la comida en esta época de pandemia? ¿Qué han hecho en salud? Debe haber un equipo sí debemos tener 2, 3 médicos probos que se convierten en una especie de cerebro de ese ministerio de carácter permanente para que dé luces a todo ministro que llegue que no debe ser así. Cada ministro debe someterse a una política nacional porque tenemos enfermedades, diabetes, pandemia, el mal de Chagas, tenemos ya permanentes. La desnutrición es un problema en este país. Entonces, el ministro de Salud, el ministro de Salud, ¿qué debemos hacer para superar la pobreza en el ministro que venga? Pero sí necesitamos, desgraciadamente la política se hace con personas, con nombres. Yo sí creo que debe haber gente proba que esté arriba en el poder. No tipejos como estos que por arte de Virlo y Bisloque, porque han sido banqueros. Un banquero nunca puede gobernar un país porque va a robarse el país. Se ha robado, ya han robado como en el gobierno van a robar. ¿Se acuerdan lo que decía el Febres Cordero? Como es rico no va a robar. Arrasaron las unidades ejecutoras, la perimetral, lo que les dio la gana. Entonces yo sí creo que hay que pensar en otro tipo de gente que tenga realmente políticas públicas, que permita hacer otras cosas. Y todo el mundo tiene derecho a practicar su fe, pero no a utilizar la fe como negocio político, como negocio. Hay que respetar las diferentes religiones, respetar el diferente pensamiento, pero no tienen derecho a hacer negocio de la fe. No tienen ninguna secta, ninguna. No tienen derecho, corrompidos, corruptos, antipueblo, que se llamen social cristianos, que utilicen dolosamente un término cristiano. El cristianismo es solidaridad, es amor, es respeto, es tolerancia, es lucha por la vida y la justicia. No pueden llamarse un partido social cristiano, porque es violentar la propia fe del resto de ecuatorianos.
Los que no somos socialcristianos, ¿qué son? Y los que son cristianos y no son socialcristianos, ¿qué son? Ellos son cristianos ¿por qué? Porque les reconoce la ley. Entonces, todo eso hay que discutir. Y yo sí creo que hay una iglesia popular. Yo creo que hay gente honesta en la iglesia, gente honesta en los intelectuales en este país. Hay cantidad de profesionales decentes. Hay cantidad de gente valiosa en este país. A esa queremos unir para discutir estas cosas y pensar realmente. Yo creo en Tandazo. Yo creo que Augusto Tandazo puede ser un buen presidente. Pero tenemos que generar este pensamiento social y equipos serios de gente que ayuden a que se gobierne. Yo creo que el compañero Rafael ya cumplió una etapa de su vida, ya hizo lo que pudo hacer. No pudo hacer más, no le dejaron ya. Pensemos en el futuro. ¿Qué más tenemos que hacer? Porque estos miserables no entienden. Correa hizo ya las escuelas del miren. Falta el transporte. Entonces, a joder la escuela. No, idiotas. Correa hizo la escuela. Había que poner el carro, entonces había que buscar el presupuesto para poner los carros. Eso es lo que hay que hacer. Ya Correa hizo lo que pudo hacer. Claro, con este animal que ha destruido este país, leyes, derechos, todo, hay que reconstruir el país. Pero Correa sí dejó haciendo obra. Entonces, él ya cumplió su papel. Busquemos otros derroteros. Porque no es posible que vuelvan los mismos. Usted decía la Carrión, ¿quién es la Carrión? Por cuota política de la Real me permitieron que esta tipa entre de asambleísta. Por cuotas políticas de ruptura me entraron todos los de ruptura país. Y jodieron el país. Esta tipa 10 años manejando la cosa. Ahora el papito le tienen de embajador. Todo el aparato diplomático en el país está corrupto. Todo. Porque no generan nada. Que me digan qué hace el aparato diplomático. Todos. No solo es la cuota política. Estos ya son una tarea sin vergüenza. Todos. ¿Qué generan para el país? Eso pensemos. ¿Para qué queremos diplomáticos? ¿Qué deben hacer los diplomáticos? Yo le propongo esto, Cecita, pensemos en otra lógica. Porque yo ya estoy, yo creo que se puede construir un país mejor. Se puede construir realmente un gobierno diferente. Pero tenemos que pensar muchos que apoyen realmente un gobierno diferente. Porque lo que alguien decía, claro, Tandazo es una sola persona. Pero tiene que haber un equipo de gente seria, sólida, con 1.000.000 de mecanismos que controle para que no haya ningún huequito por el que se desvíe nada. Y con un pueblo que acompañe esas políticas. Eso queremos hacer, a eso les invito. A eso tendríamos que llegar, mi estimado Manuelito, solamente para terminar yo el editorial de hoy. Lean lo que está pasando en otros países, señores. No sean cuadrados, no digan, es que hay que privatizar, lo privado es lo mejor. Tan bueno es lo privado que ves cómo están votando empleados porque, es que la pandemia. Pero solo en este país les dejan a los empresarios que no paguen impuestos, les condonan lo que no pagan, piden incentivos a cada rato. Cada vez que hay un acuerdo con otro país, son los primeros que quieren beneficiarse. ¿Y qué producen? ¿Qué hay en este país que digamos nosotros con orgullo, vean lo que producimos? Esta empresa ha venido a poner plata aquí. Traen franquicias, eso no es inversión, por Dios, entiendan. Lavadotes el cerebro creyendo que la inversión es la franquicia del KFC. Al contrario, la gente le manda la plata de aquí. Ellos no ponen un centavo. Toda la plata pone el idiota que pone la franquicia. Yo trabajé en una empresa que tenía 2 nombres. Manejaba 2 RUCs. Las ganancias mandaban a Panamá. Y lo demás manejaban aquí. Eso hacen las empresas. Las privadas. Muy pocas empresas son responsables con el país. Y de ellos quieren que nosotros entreguemos todas nuestras obras emblemáticas. Pero eso sí, si a mí me dieran la oportunidad algún día de estar cerca del poder, no quiero poder yo, pero quisiera estar cerca. Por ejemplo, yo siempre decía, mi sueño va a ser manejar algún día el ferrocarril. Y tenía un montón de ideas. Montón, les digo así sinceramente.
¿Por qué? Por ese legado histórico. Como chofer de- Ya, como- como sea, maquinista, brequero, telegrafista, lo que sea. Cualquier puesto. Ya, cualquier puesto. Quería el ferrocarril. Ya. Pero ahí tenía un montón de ideas. Como quisiera, digo ahora, ¿no? Que privaticen. Privaticen. Pero ahí les dijera a los GATS a los GATS cantonales y provinciales, panas, cóbrenles impuesto cuando pase el ferrocarril por ahí. A ver qué hacen. Cobren peaje. A ver Además, qué hacen. Cobra cuando se estacione en tu estación. Porque podrás vender la empresa, podrás vender los fierros, pero el territorio no vas a poder vender. Así que antes de decir, hay que privatizar, piensa, analiza y ve si realmente te va a servir. Ahora, mi abrazo a todas esas 300 familias de los empleados del ferrocarril. ¿Qué hacían los 900 de inmobiliario? No sé, no conozco. Pero ahí debería estar la señora Argotti, la de Planifica, diciendo qué hacían, pues. Eso debería saber. Ella debería decirnos. Y también debería decirnos este ministro de Trabajo, ¿dónde puse? Que solo de oírle el audio nomás ya causa iras. Ay, por si acaso, aquí está la resolución, vayan a creer que es inventado lo de la importación de las frutas y las... Aquí está. Vale, voy a colgar en mi Facebook también para que se puedan bajar y lean la estupidez que hace este gobierno tratando de matar a los campesinos. Ya. Aquí tenemos un ministro de Trabajo que dice esto. Tenemos que velar por los derechos de los empresarios, porque esa es nuestra obligación como Ministerio de Trabajo, de ser un equilibrio en la... Este señor, ministro de Trabajo, velar por los intereses de los empresarios, a los trabajadores que les hagan esclavos, pues que les hagan miércoles. Señores de la Asamblea, 74 asambleístas, eso aprobaron ustedes. Ustedes son los que regresaron al esclavismo a nuestra clase trabajadora. Y repito, para los que critican y todo lo demás, ferroviarios es un día, ferroviarios será toda la vida. Vive el Ferrocarril del Sur. Buenas noches. Cese la represión. Patria o muerte. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! El Ecuador ha decidido un nuevo país. Las viejas estructuras han sido derrotadas. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, el amor a la patria, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificios todos los días, sin amilanarse, sin amilanarse. Jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! Con texto o sin texto, las cosas en contexto. Esto fue Ciudadanía en Resistencia, con César Armando Bermeo y Manuel Pérez Rendón.